Bueno, muchas gracias. Lo primero, la invitación que desde el Laboratorio de Públicos y hoy que estáis aquí juntos también Museos Más Sociales o Más Social, que me parece una iniciativa buenísima, cosa que nosotros en una época teníamos un público, eso es un número un poco feo, que teníamos unos objetivos y los poníamos como objetivos comerciales, que era el público RES, que era el público en riesgo de exclusión social. Y teníamos también el de mayores, otra línea también de objetivos. Al final lo hemos quitado porque nos cuesta, bueno, es complicado la concepción de que es un museo social, ir a los que están en riesgo de exclusión social y lo hemos quitado. Pero bueno, para que veáis. Y felicitaros por esa iniciativa que me parece muy válida. Y a mí me sigue pareciendo un lujo que el Laboratorio de Públicos, que nace en el 2008, ¿no? Exista como tal y que esta perspectiva pues esté en todos los equipos. Yo voy a compartir con vosotros, y es cuestionable muchas de las cosas que va a haber aquí, pues un poco la política y la estrategia de público familiar en los centros CaixaForum. Y os voy a contar también un poco las dudas que tenemos, porque en el fondo, al final trabajan muchos equipos alrededor de la consecución del público familiar y cada uno tiene su perspectiva, ¿no? Pues esto del concepto que Antoni contaba, que cómo definimos, cómo lo medimos y cómo programamos. Para que tengáis una idea de CaixaForum, yo ahora trabajo para todos los CaixaForum. En este momento hay 7 CaixaForum. Está CaixaForum Lleida, CaixaForum Girona, CaixaForum Barcelona, CaixaForum Tarragona, CaixaForum Zaragoza, CaixaForum Palma y CaixaForum Madrid. Y en febrero del 2017 se abrirá CaixaForum Sevilla. Y está en perspectiva, y dando vueltas, que ya ha salido en prensa, la posibilidad de CaixaForum Valencia. Un dato que todos manejamos y que tampoco tiene su importancia, porque al fin, o no tiene su importancia, porque yo creo que durante muchos años hemos tenido una competencia entre todos, a ver cuánta gente viene, cuánto volumen viene. Es verdad que sin volumen no tiene sentido tu trabajo y que al final uno tiene que adecuar más o menos qué volumen está cómodo o está contento o es su perspectiva, ¿no? Porque estar creciendo todo el día en públicos es un poco locura. Nosotros sí tenemos la percepción que cuando se abre CaixaForum Barcelona 2002 recoge el testigo del concepto de CaixaForum Lleida, Girona y Tarragona, que ya existían como centros culturales, después Palma, después Madrid, después Zaragoza y ahora Sevilla, que no tenemos ya la concepción de que tenemos que crecer constantemente en público. Ahí tenéis algunos números del número de visitantes únicos, porque nosotros distinguimos entre usos y visitantes únicos. Cuando decimos visitantes únicos es persona que entra por la puerta. También hubo una época en que hablábamos de DNIs diferentes. A lo mejor si pensamos en CaixaForum Barcelona, 775.000 visitantes en un año natural, a veces pensamos, pero de estos, ¿cuántos vienen 1, 2 o 3 veces? Porque es complicado medir eso. Pues también llegamos a medir el índice de repetición para conseguir los DNIs únicos. Y en otros momentos también pensábamos en DNIs nuevos. ¿Es bueno lo de la fidelización, que repita la gente? ¿O cuál es el equilibrio entre gente nueva que no ha venido nunca en ese año, que lo preguntamos en las encuestas, y las personas que repiten? Aquí hay de todo, ¿no? Porque en un CaixaForum Barcelona tenemos un índice de repetición del 4,1, es decir, que una persona entra 4,1 veces al año en el centro, son nuestras encuestas, y en otros tenemos 1,1 o 1, es decir, tenemos entre 4 y 1. ¿Y qué es mejor? ¿Que una persona solo venga una vez o que una persona venga 4? No sabemos tampoco, es un poco. Pero más o menos ahí tenéis unas cifras que más o menos dependen del producto, y esto es importante, el producto, pues fluctúan mucho y depende mucho de la competencia. Decía Antoni que las familias tienen poco tiempo. Yo, mejor que decir poco tiempo, es que el tiempo que tienen hay mucha oferta. Hay tanta oferta y no es que tengan ni más ni menos tiempos, tienen menos tiempo para nosotros porque hay mucha oferta que hace años no hay. Yo tengo un hijo de 17, una hija de 15 y un hijo de 12 que ya están en otra fase, pero la verdad que el ocio estrés existe, ¿no? Y si no es el ocio estrés que tienes que llevar a ocio estrés de que tengo que llevarlo al cumpleaños, que yo no dormía fuera tantas veces en mi casa, ni comía en VIPs tantas veces como... Es decir, la vida social ha cambiado y, por tanto, no es que no haya tiempo, es que hay más oferta. Pero bueno, ahí tenéis los números, ¿no? Nosotros no tenemos la sensación de que tenemos que aumentar más el número de visitantes. Por ejemplo, en CaixaForum Madrid, en la época de apertura, en el efecto apertura, pues llegamos a tener hasta 1.800.000, 1.700.000 visitantes, 1,5 millones en el 2008, en el 2009 y en el 2010.
Y eso, pues nosotros éramos conscientes que era muy complicado de mantener. Y estamos entre los 700.000, ahí los números, y esos son los números en que estamos. De hecho, en el plan estratégico que tenemos hasta el 2019 no crecemos tanto en el número, sino intentamos ver otras variables. Y es verdad que CaixaForum, y no voy a dejar Cosmocaixa porque lo que ha contado Antoni es así y es nuestra realidad. Cosmocaixa tiene un 65% de los visitantes son familias, el 65% que está en ese rango que hablábamos del 41 y el 70 y pico de Museo de Ciencia. Y un 20% son escolares. ¿De acuerdo? Entonces, el público adulto, que ahora también hay que definirlo, pues en los museos de ciencia depende, hay de todo, pero nos estamos hablando de Cosmocaixa Barcelona, pues es minoritario. Pero en los museos de arte, como estaba comentando Antoni, que todos compartimos, es mayoritario. Y las cifras que veremos un poco más adelante, pero para que os hagáis una idea, en los CaixaForum el 80%, entre el 75 y el 80 es público general, definamos un público general, entre un 12 y un 10 es educativo, 12, 10, 15 depende, y otro 10% es público familiar, que incluimos al adulto que acompaña, ¿de acuerdo? Eso también. Y el cálculo y la métrica creo que nos queda mucho por mejorar en ese sentido. Pero sí es verdad que la programación familiar o el público familiar sí está presente desde el primer instante en que se realizan los programas. ¿Qué ocurre? Pues que en nuestra organización, y seguro que en todas, y esto es compartido yo creo, pero bueno, voy a hablar desde la nuestra, es muy importante la visión. Cuando nos ponemos en una misma reunión y si yo digo que soy guapo, pues habrá gente que opine que sí o gente que opine que no. Pues en una reunión ocurre lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de público familiar, cada uno está pensando una cosa diferente. Y entonces nos cuesta mucho no homogenizar, que todos estemos pendientes, pensemos lo mismo. ¿Por qué? Porque hay dos visiones, que es la visión de producto y la visión de usuario. Cuando hablo usuario, público, ¿no? O beneficiario, como lo queramos llamar, o visitante. Pues, ¿qué ocurre? Que gran parte de la organización tiene la visión de producto y yo, que estoy en la parte comercial y estoy solo organizativamente, pues estoy solo, aunque trabajo con todas las áreas, la visión de usuario, beneficiario, público, no... Por el hecho del trabajo diario, yo estoy programando, entonces la visión de producto pesa mucho frente a la visión de público. Entonces, cuando nosotros intentamos decir, pero ¿esto para cuánta gente es? ¿Es eficaz? ¿Es eficiente? ¿Cuánto vamos a vender? ¿Qué nivel de ocupación queremos? ¿Qué, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuánto viene? Pues no, la organización no maneja, y eso es un problema mío, porque yo tengo que ser capaz de comunicar todas las evaluaciones que hacemos, todos los estudios que tenemos, todas las visiones que tenemos, todas las métricas que tenemos y no lo conseguimos. Tengo la percepción que nuestra organización, o muchas, no son permeables al concepto de público o a usuario, a la visión de usuario. Son más permeables al producto porque, lógicamente, están programando o tienen en la cabeza eso. ¿Qué ocurre cuando hablamos de visión de producto o visión usuario? Pues que al final, si hablamos de producto, estamos hablando de la programación, qué vamos a ofrecer y por qué y con qué medios y con qué presupuesto y con qué herramientas, mientras que la visión de usuario es la experiencia, y la experiencia incluye la tienda. Entonces, la gente no sabe cuánto vendemos en las tiendas, que no son nuestras, se sacan a concurso, son subrogadas, es un contrato que les cedemos el espacio por un mínimo alquiler, igual que la cafetería, pero hay que gestionar la cafetería y hay que gestionar la tienda y hay que gestionar el ticketing y hay que gestionar la venta online. Por ejemplo, un tema que estamos viendo mucho es el patrón de compra online en temas familiares. En temas familiares, a lo mejor ya una semana antes, suponemos que tenemos un nivel de ocupación del 80%. Pues lo que se ha vendido una semana antes es lo que se ha vendido online, porque los padres tienden a planificar en un gran porcentaje su visita. Entonces, estamos intentando con el ticketing ir viendo, nosotros más o menos de las actividades que no es la entrada de exposición, el 70% se vende online, que eso ha sido un crecimiento en el último año y medio. Igual que cuando vas al cine, ¿no? Yo, si voy al cine y voy a la taquilla, me encuentro yo solo y gente mayor, o más mayor que yo ya soy mayor. Pero el resto lo han comprado antes online. Y ves y muchas veces dice, bueno, voy a comprarlo a pesar de todo en la taquilla. Y miras si hay sitio o no hay sitio en el ticketing, ¿no? Entonces, la experiencia de usuario es la usabilidad de esa venta, esa pre, porque distinguimos la experiencia pre y
presencial y la no presencial, pre o post, ¿de acuerdo? Cuando lo hace, y hay un tema que no tenemos todavía muy bien y nos ocurren con las familias, que es mucho más complicado porque las familias crecen y desaparecen, en el buen sentido de la palabra, porque yo he dejado de ser público target porque ya mis hijos son adolescentes y entonces yo desaparezco como público familiar y paso a ser público joven con mis hijos, que es la relación, cómo mantenemos esa relación con el público familiar. Muchas veces estamos pensando cómo programamos, cómo vendemos, qué nivel de ocupación, quiénes son, de dónde vienen, por qué vienen, tal. Y desde el lado comercial también nos preguntamos, o de la organización, cómo podemos mantener una relación con esas familias que empiezan con el nacimiento, y ahora veremos la sesión teta, que es una cosa que han hecho en unos cines, si funciona o no funciona, desde los 0 años hasta 12 o 16, que esto también es una definición. ¿Cómo mantenemos esa relación? ¿Qué relación? Escribir una newsletter, enviarle la newsletter, una captación de registros para después... ¿Qué es la relación, no? Bueno, nosotros, como área comercial, desde donde estoy hablando, el objetivo es poner en el centro de la acción al usuario, la visión de usuario, equilibrando otras visiones como la de producto o presupuestaria. Hay otra visión muy importante que es la presupuestaria. ¿Esto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta por usuario que viene? Esto también nosotros lo medimos, para obtener y velar la mejor experiencia. Completa al usuario en nuestra oferta. Incluyo la usabilidad de la página web. Yo cuando viajo reconozco que la página de Iberia es fantástica y puedo sacar en cualquier momento el check-in online. Cuando voy a Renfe me muero. Vamos, pobre Renfe, ¿no? Pero es que es así. La usabilidad de Renfe, pobrecillo, yo no lo... cuando lo hago por una herramienta interna que tenemos con Viajes al Corte Inglés, funciona muy bien, todo muy bien, pero cuando lo hago por fuera, me cuesta mucho. Y la usabilidad es muy importante. Y el tema online, la venta, la programación y cómo lo ofrecemos es, bueno, no es lo único, porque nosotros todos somos conscientes de la necesidad de la experiencia en el centro, que es lo que mueve todo. ¿Qué ocurre? Que si hablamos de visión de usuario, pues nosotros es múltiple, no es única, no es el público general, mayores de 16, que lo podemos dividir entre jóvenes, adultos y mayores de 65, que es lo que nosotros hacemos, público educativo, que es el escolar, o público familiar, que son menores de 16, acompañados de un adulto al menos en una serie de horarios y momentos. También nosotros tenemos otra visión de usuario. Si es cliente CaixaBank, ¿qué nos ocurre, por ejemplo, en CaixaForum Barcelona? Que el 61% de los que entran de esos 750.000 que están en Barcelona son clientes CaixaBank. ¿De acuerdo? Entonces entran de una forma gratuita, entran de otra forma y nos relacionamos de otro modo. O no cliente CaixaBank, mientras que en el resto de los centros está más o menos en un 20%. ¿De acuerdo? Si es público local, si es público turista nacional, si es público turista extranjero, de dónde es territorialmente de tus barrios. Intentamos cruzar el público familiar con todo esto. Si es entre semanas, si es fin de semana, si es festivo o vacaciones, si no es festivo o no vacaciones, en qué horario. La gente, esto es como muchas veces cuando uno se plantea, bueno, abrimos hasta las 8, ¿y por qué no abrimos hasta las 7? Porque el que pensaba venir a las 6, si cerramos a las 7 ya no viene, entonces a las 8, bueno, pues el horario, las franjas de horario, ¿no? Y la visión de producto, aparte de otros aspectos mucho más ricos de la experiencia, de lo que aprenden, de lo que no aprenden, para saber lo que aprenden o no aprenden, o el valor que aportamos, hay que saber lo que han hecho antes o lo que saben antes, típico de museos de ciencias, los niveles de ocupación, el número de visitantes, el coste del presupuesto, la programación. Bueno, pues estas dos visiones, pues la visión de usuario tiene que ser rica para pensar qué ocurre con ello. Esto que estoy explicando aquí va a ser ciencia ficción. ¿Por qué? Porque esta visión de experiencia, donde hay una experiencia no presencial pre y post, todo el mundo sabe que el público educativo, pues el profesor quiere preparar la visita, si no viene guiado porque viene libre, y quiere después sacarle más rendimiento a la visita con materiales post. Y sabemos que nos cuestan poner esos productos, esos PDFs, esas experiencias, esos vídeos para que trabajen, etcétera. Y la experiencia presencial es lo que ocurre en el centro en el momento en que entran. Nosotros intentamos diferenciar, y esto nos está costando, como 4 espacios que trabajamos. La comunicación, posiblemente la experiencia presencial, la señalética, cómo hacemos eso. Las alturas, por ejemplo, una cosa que discutimos mucho con el público familiar es la altura de la cartela.
Si la ponemos alta, si la ponemos baja, cuál es la altura ideal para que todo el mundo pueda leer, para una persona con discapacidad física, qué ocurre, etcétera. La señalética para que uno no se pierda sea más rápido, si está bien, si está mal, si ponemos bueno, pues todo lo que es la comunicación. Y la comunicación no presencial, que es lo que hacemos la mayoría, que si enviamos newsletter, que si ponemos banner, que si hacemos SEO, que si hacemos SEM, que si hacemos Facebook Ads, que si hacemos banderolas, todo lo que hay. La relación, y aquí es lo que más nos está costando definir qué es relación y qué relación presencial, desde el momento en que entra, pues ya me acuerdo, usted ha venido 2 veces, eso va a ser imposible saber si ha venido 2 veces o 3 veces en ese momento, o si cuando ha venido le enviamos una evaluación. Por ejemplo, con el ticketing, cuando tienen que comprar online, en la tarjeta tienen que poner un correo electrónico. Nosotros les enviamos un correo de evaluación de esa actividad, porque como la mayoría son actividades, bueno, pues la respuesta varía de todo, ¿no? Pero eso es una relación, enviar la evaluación, o la relación es que te invite a otra cosa porque te conozco tu perfil de usuario. No lo tenemos claro. La venta, sí la tenemos claro, lo que ocurre en la taquilla cuando es presencial, cuando no es presencial. Las familias, cuando compran una actividad, lo planifican y casi todas las compran online, casi todas. Y cuando no es familia y cuando no es online y lo van allí, son las minoritarias lo que lo hacen presencialmente. Y el uso y la ejecución. ¿Te ha gustado lo que has visto? La calidad, lo que hablamos de si medimos la calidad de la actividad familiar. La hacemos. Distinguir, solo lo hacemos en las actividades, no en la visita de exposición, porque sí tenemos actividades familiares y como tal las definimos. Pues esta sensación de visión de usuario, experiencia, perfiles, pues podríamos definir los perfiles de familia. Pues podríamos, no lo hemos hecho, no sé si merece la pena o no merece la pena. Si el perfil de familia es el abuelo o abuela con los niños en Semana Santa, en la época en que los padres no pueden trabajar, si familias reconstituidas, si familias y amigos, 2 familias que vienen, bueno, podríamos hacer unos perfiles, pero muchas veces también lo hablamos con Antoni, que trabajamos con artimetría, es tanto, ¿para qué si somos capaces de incidir o no? Si yo no puedo incidir en el perfil, y siempre tenemos esa duda, ¿no? ¿Por qué medimos esto? Si lo medimos porque podemos incidir, o medimos solo para conocer, que está estupendo, o no. No sabría decir cuál es la tipología de perfil de familia que viene a CaixaForum. La intuimos, pero ni hemos hecho una encuesta, ni... también recordar que cuando, y esto lo hablamos mucho también con Artimetría, cuando hacemos una encuesta, si es presencial, obtienes unos resultados siempre muy positivos, porque a todo el mundo le da vergüenza decir esto es una porquería, no me gustó nada. Si lo haces online, tienes otro resultado, y si lo haces con autogestión, pues tienes otro resultado. Entonces, ¿qué es todo? Pues ni es uno ni es otro, es una mezcla de todo. Pero no sabría definir cuáles son los perfiles del público familiar que vienen a CaixaForum. Esto sí influye para la programación y para la concepción que queremos de nuestro museo, de nuestro centro o de nuestro espacio. Yo creo que a todos en general, y yo sí lo encuentro en la organización nuestra, les da miedo el público familiar, porque no quieren que se convierta en un museo de niños. Los de ciencia lo tienen asumido y lo disfrutan. Yo, que he sido director de Cosmocaixa Madrid, que un niño corriese, es que vamos, que es estupendo, mientras no se hiciera una brecha, no pasa nada. Es decir, se vive con normalidad y se vive orientado a eso, me da igual que sean vocaciones STEM, etcétera, pero en los museos o centros que no sean de arte, que no sean, de ciencia, o museos específicos de niños, que en España hay muy pocos, pero ahora os mostraré un poco en Estados Unidos, que son muchísimos, pues nos da miedo. Es siempre como, ¿y si me ven como un museo de niños? ¿Y si ese equilibrio? Yo eso percibo en los que programan, ¿no? Esta concepción de las tendencias en las instituciones culturales del siglo XXI, de ser algo muy grande a algo más pequeño, de ser lento a ser más rápido, de ser estable a más ágil, sirve para todo, interactivo, más participativo, para hacerlo con. Bueno, pues yo creo que todos estamos en este camino. Sabemos que hay una parte de la labor de patrimonio, y de hecho nosotros cuando hacemos los convenios con otros museos, sea el Louvre o sea el British, gran parte de las piezas que se exponen, uno de los objetivos es la restauración de piezas que existen en esos centros que no han sido trabajadas o procesadas o restauradas, e intentamos que eso aporte
para que la colección y el patrimonio funcione. Se visita, es un espacio de encuentro, trabaja solo, trabaja en red, más temático, más interdisciplinar. Bueno, esto puede ser una discusión, pero al final influye. ¿Qué es para nosotros público familiar? Pues la unidad familiar se compone de menores de 16 años, de 16. ¿Y por qué 16 y no 12? Pues tampoco sabría. Lo ponemos como en secundaria. Esto al final influye mucho el tema escolar, ¿no? Si la secundaria antes eran los 14, porque estaba la EGB con la Ley General de Educación, pues bueno, ahora con la LOCS están 16, pues a lo mejor antes podría haber sido 14 y ahora hay 16. Es totalmente arbitrario. Tampoco es verdad que un niño de 3 años, lo que habla que el público familiar es decía Antonio, es la suma de multisegmentos, pues también podríamos diferenciar el 0,3, 3,6, podríamos hacer toda la diferencia con un adulto. ¿Qué nos ocurre? Que cuando yo intento saber las estadísticas del público familiar, miro los menores de 16 años que han venido en horario no escolar, que han venido o por las tardes o en festivos o fines de semana de colegio o en vacaciones o en Navidad o en verano, etcétera, y sumo todos los menores de 16 años que han venido a exposiciones, porque ahí viene otro tema, cómo nosotros lo medimos en las exposiciones y me sale un número, 8.000, 12.000. Le sumo a eso todas las entradas que hemos vendido en las actividades familiares, en la programación. Y ahí incluyo los adultos y los niños, todo. Pues si hemos tenido un artes escénicas y han venido 330 en el auditorio, pues 330. Sumamos los menos de 16 que han venido a exposiciones, todos los que han venido a lo que nosotros definimos como actividades familiares, y ahora viene un numerito que esto es cuestionable. Esos que han venido a exposiciones no venían solos. Bueno, generalmente no vienen solo. ¿Cómo calculamos los adultos para que acompañaban a esto? Y generalmente los estamos dividiendo entre 2 o 2,5. Uno diría, oye, ¿y por qué no hacemos una categoría de ticketing que ponga, sobre todo para exposiciones, porque actividades está claro, actividad escolar, que ponga adulto familiar, niño familiar? Porque cuando se acercan ahí lo hacen. Pues lo podríamos hacer. No lo hemos hecho y, bueno, le estamos dando vueltas a si queremos definir bien. Al final, pues definimos esos 3 grandes grupos. Pensando también un poco cuando hablamos de generaciones, ¿no? Uno dice, pues mira, todavía la generación Z, los centennials estos, de 8 a 18, de 0 a 8, nacidos entre el 95 y 98 y 2010-2016. Bueno, pues es otra categoría. Podríamos definir a todos los que vienen en público a la generación que pertenece. ¿Tiene sentido o no tiene sentido la generación K de esta de los Juegos del Hambre? ¿Por qué sí, por qué no? Bueno, le damos pensadas allí y podríamos definir los públicos también por generaciones. Bueno, ahí le estamos dando pensadas, no lo vamos a hacer, pero para... Y sí es verdad que este es el del Museo del Greco, ¿no? Que estaba mirando un poco las estadísticas. Sí es verdad que vosotros definís 12 años y nosotros 16. No sé si en el grupo, en niños en visita familiar, que es ese 6,7, si después le sumáis los adultos que acompañan a esos niños, ya llegáis al 10% y estamos más o menos todos en el mismo porcentaje. Que bueno, lo digo por la medida, ¿no? Niños en grupo escolar, bueno, pues este es el caso del Greco. Yo creo que todos tendemos a estar más o menos en el mismo porcentaje. Y lo contaba un poco Antoni en el tema este francés. Todos estamos como en un 10% familiarmente, quitando los de ciencia. Me da a mí la sensación. Cuando hablamos de unidad familiar, si sumamos los adultos que acompañan. Nosotros, ¿cómo medimos? Aparte del ticketing, como he contado antes, que es la suma de las entradas vendidas menores de 16 para exposiciones, actividades familiares, más el número de familiares de niños partido por 2 o 2,5 de exposiciones y sumamos ese número, pues hacemos una serie de encuestas y aquí sacamos alguna idea, ¿no? Más que conclusiones, alguna idea, ¿no? ¿Qué suele ocurrir? Que este es del 2015, pero bueno, más o menos no ha variado mucho, ¿no? Cuando les preguntamos ¿cómo haces la visita o cómo realizas la visita? En pareja, amigos, no sé qué significa amigos, pero bueno, también depende de cómo entiende. Y aquí más o menos vemos que un 10% lo hacen en familia, en el concepto de familia. Si vamos sumando solo en pareja o amigos, pues casi sumamos el 80%, que estamos hablando siempre, el 70 o 75, ¿de acuerdo? Después intentamos cruzar de dónde vienen, si vienen más familias turistas cuando vienen de visita
o no, pues generalmente no. El turista, sea fuera de Madrid, digo de Madrid o de Barcelona. El caso de Barcelona es un poco especial, porque los museos que están en el centro de Barcelona, vamos a llamarle Sagrada Familia, vamos a incluir al Estadio del Barcelona, que es lo segundo más visitado en Barcelona. Incluimos el Picasso y alguno más. 3 de cada 4 visitantes nos dicen siempre desde, vamos, las estadísticas del 3 de cada 4 las estadísticas del ayuntamiento son turistas. No ocurre en CaixaForum ni en Cosmo Caixa, Barcelona. ¿De acuerdo? Cada entorno es diferente. ¿Qué le ocurre a Zaragoza? Pues CaixaForum Zaragoza, que tiene unos 700... Es igual la ciudad de grande que Sevilla. Cuando hacemos el estudio de entorno de Sevilla, después le sumas el Gran Sevilla y llega al 1,5 millones, y le sumas el resto de la provincia y llega a 1.900.000, que es todo Aragón. Aragón tiene, bueno, pues es un poco menos. Pues, por ejemplo, en Sevilla un 20 o un 25% son turistas los que van a los museos, mientras que en Zaragoza no hay... El entorno es diferente. Si uno nos apuntamos, ¿qué museos conocéis de Zamora? Uy, de Zamora iba a decir, perdón. De Zaragoza. Y si tú vas a Zaragoza, ¿qué visitas? Y todo el mundo dice, el Pilar. ¿Algo más? El Museo Goya es el que le están llamando ahora, que es una antigua colección. Y CaixaForum se ha posicionado como segunda posición en Zaragoza porque el entorno es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, los turismos cambian mucho, depende de dónde sea. Lo que también, aparte de si eres turista o no turista y si acompañas o no acompañas, o cómo haces la visita, otro de los temas es la actividad realizada. Cuando preguntas actividad que no es exposición, ¿de acuerdo? El gran eje tractor, por supuesto, es la exposición. Si nosotros hacemos un cálculo de 100 visitantes que hay en nuestro centro, cesiones de espacio, que es como este que hay aquí, pues más o menos aporta un 6 o un 10%, actividades aporta un 10 o un 12%, el eje tractor son las exposiciones, pero cuando preguntas actividades, sí es curioso. Y hay tantas, en número de sesiones hay tantas actividades familiares como no familiares, ¿de acuerdo? Te dicen taller familiar, ¿de acuerdo? Como que el porcentaje es alto. Yo no sé si es un tema de percepción o que las personas que preguntas tienden a ir más a las familias, pero la realidad es que el número de sesiones de producto familiar y producto no familiar es es más no familiar, os lo digo de verdad, pero no sé por qué, bueno, sale más esto, ahí dándole vuelta. Pero como la cosa se mueve, y esto les pone las pelos de punta en Barcelona cuando lo cuento, pero bueno, yo lo cuento, no porque vayamos a hacerlo, ¿no? Se ha celebrado, porque hay que pensar en ese multipúblico familiar que hay para todas las edades, no lo mismo el de 0,3, el de 3,6, etcétera, con sus padres. Pues hace un año en La Vaguada hicieron la sesión teta, ¿no? Que es, vente tú que tienes a tu hijo suelen ser mujeres, por el tema de amamantar, etcétera, y el niño puede llorar, y bueno, pues están ahí dándole vueltas y tienen su espacio. Yo muchas veces creo que es simbólico, las cosas simbólicas también vale, y lo de los espacios, ¿no? Ya en Madrid hay un centro, bueno, en este caso es el cine Yelmo, ya no sé si es la azul o cual sea, que ha generado una sala exclusiva para familias. Hay como 3 tipologías, ¿no? Los puff, los sillones y los sofás, o algo así. Entonces tú cuando entras, pues eliges y entras por un tobogán que te tiras ahí ya. Y se para la proyección, a mitad de película la paran. Y entonces la gente, los niños van al baño, si quieren palomitas o no quieren palomitas, y tienen para jugar pre y post. La queja de los padres aquí es que, o de los niños, no sé si de los niños o de los padres, es que cuando acaba la película los niños se quieren quedar a jugar allí y se tienen que ir. Entonces no saben qué hacer. Pero para que veáis un poco el tema de los espacios. Y ahora vamos con lo de los espacios, ¿no? Y es verdad que todo... nosotros tenemos un problema y es que nuestra oferta es todo el año y venderla cuesta. ¿Qué ocurre? Que si yo hago el Sonar o yo hago Mala Kids o yo hago... Todo el mundo le pone el kit, un espacio familiar, porque todo el mundo, la gente está más concienciada y es válido, ¿no? Pues es verdad que no es lo mismo vender el Sonar Kit o cualquier otra actividad, o el Aranda, bueno, lo que ocurre en el Aranda del Duero, que no sé cómo se llama. Ahora, pues todos estos festivales que le metes el kit, ¿cómo se llama?
Sonorama, perdón, y le metes una parte de kits por las mañanas para que no sé qué, no sé cuánto, el público, etcétera, etcétera, que venderlo todos los años y posicionarse. Yo cuando meto el concepto de CaixaForum Kids, que es un concepto que nace en el año 2011, es decir, que lleva 5 años, pues no lo trabajamos bien, porque solo tenemos 140.000 resultados. Si metemos actividades temáticas en museos, que lo metí hace un mes, pues hay 400 y pico mil, ahora hay 600.000. Nosotros tenemos que trabajar más, es mi opinión, pero cuesta en la organización el tema de CaixaForum Kids. Y entonces hemos empezado en marzo con el sello de turismo familiar, que hay unas 110, 115 organizaciones y ahí hay de categorías, hoteles, hay de todo. Está el Thyssen, como museos está en el Thyssen, nosotros como CaixaForum y Cosmo Caixa está la Catedral de Tarragona y el Museo de Evolución Humana de Burgos. En el fondo es poner un poco el foco. ¿Nos ayudan a vender más? Pues sí o no, nunca lo sabemos tampoco. Nos ayuda a focalizar con un poco pues todo esto que hemos hablado de los espacios. Hay para descansar, no hay para descansar, pues eso sí. Entonces damos un poco la lata con este tema. El otro día que fue la jornada y presentaron el estudio de impacto del turismo familiar, que yo se lo pasaré a Virginia, a Teresa y a Héctor, y lo podéis compartir en la versión reducida, que está estupenda, pues que ahora vamos a ver algunos datos. Bueno, ayuda. Yo creo que hablamos con la Comunidad de Madrid y hablo de la Comunidad de Madrid. Esto de turismo familiar, pues no, pues voy a ser sincero, no tengo que la administración esté como muy vivida esto. Entonces nos tendremos que buscar la vida. En este caso la Federación Española de Familias Numerosas, que sacado este concepto, sirve, trabaja, bueno, veremos. Esto está ahí dando vueltas a ver qué ocurre, ¿no? La comunicación, ¿cómo llegamos a las familias? Porque, bien, ya programamos, ahora veremos un poco de programación, pero ¿cómo llegamos? Pues esto es una cosa que estamos ahí siempre dándole vueltas, ¿no? Aparte del concepto, de la señalética, espacio familiar educativo, mezclamos las dos cosas, que a veces no sé si es bueno o es malo, aunque las familias, desde luego, su objetivo cuando van a un centro nuestro es porque el contenido es educativo, porque etcétera, etcétera, etcétera. Los folletos, los dípticos, las agendas, pero nos queda mucho. De hecho, nosotros en Facebook, que abrimos hace 3 años y medio, y suponemos que en Facebook CaixaForum no es de los centros, es único para todos con sus problemas, no sacamos noticias de CaixaForum Kids. Entonces, es una pelea interna de vamos a sacar aunque sea un 1% de noticias de CaixaForum Kids. Y no se sacan para el público general. No sé si lo conseguiremos o no, pero bueno, ahí estamos. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando hablamos del público educativo, sí se ha trabajado desde el 2012 el concepto de EduCaixa y entonces el público general comunicamos bien y programamos bien, el público educativo, pues eso, un 10, un 12, un 13%, lo trabajamos bien, el público familiar, la programación se hace, pero no estamos comunicando tan bien como creo que pudiéramos comunicar. Y tendemos a fijarnos en la comunicación, en la programación y no llegar. ¿Dónde están las familias? Etcétera. ¿Cómo llegamos a ella? Bueno, cuando volví a entrar antes de ayer para actividades familiares en museo, pues aquí vemos un poco lo que sale así orgánicamente, sin más. Por supuesto, no sale nada de Google Ads, Google AdWords, que saldría aquí, porque ninguno de nosotros compramos o pujamos por esta categoría de actividades familiares en museos. Recordad que es pujar, pues que al final yo compro, para que me aparezcan aquí mis museos, busco zapatos grandes negros del 43 y hay zapaterías que han comprado Google AdWords y aparecen aquí, ¿de acuerdo? Que podré yo o no podré yo, tal. Este es el orgánico y aquí lo comprado. Pues como ninguno compramos, pues no hay nada, ¿de acuerdo? Es decir, y yo estoy intentando pelear un poco con marketing para que Facebook Ads, que funciona bien, y Twitter Ads, que funciona bastante bien, y Google AdWords, hacer una prueba para ver esto. Técnicamente, la oferta se transforma en dos grandes bloques. Los espacios en las exposiciones, que empezaron hace más o menos 3 años, 3 años y medio, y esto sí creo que es un acierto. Un acierto en el cual en todas las exposiciones que hacemos temporales, bueno, en todas, en casi todas, porque no todas las permiten, hasta Ming, que está en CaixaForum Barcelona y ahora está en CaixaForum Palma, tal, hay un espacio familiar y educativo integrado
en el espacio. Y me parece un acierto y ahí lo tienen todos en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza. Y después están las actividades que se pueden hacer tanto en las visitas guiadas familiares que se hacen en el espacio y que acaban en el espacio familiar, como toda la oferta que hacemos en otros espacios de arte, vamos, los laboratorios que hay en algunos sí y en otros no, o en otros espacios de talleres. Cuando se definen la programación, aquí veis la programación, los objetivos, la línea de programación que tenemos y los formatos. Y aquí vemos la cadencia. ¿Qué ocurre? Que es un esfuerzo, y yo esto lo agradezco mucho a las áreas de contenido, que es que hay que hacerlo escalable para 7 centros y cuando se habla de CaixaForum Sevilla para 8 centros. Y hacer programación para 8 centros, que sea escalable, que esté unido a la exposición o no, que el coste sea el adecuado, que la calidad sea la adecuada, pues es un esfuerzo que es pues, lo relacionado con las exposiciones, con las visitas dinamizadas, más que una visita, acceso directo, los talleres de cultura visual, talleres abiertos o conducidos, el Kirik, el puzzle, bueno, pues aquí veis un poco las ofertas, el cine, las artes escénicas, bueno, pues esta es un poco la oferta que se hace. Esto, ya tardó un minutillo, ¿las familias son conscientes de todo esto? No. Es la experiencia de ir a CaixaForum y he hecho esto es más nuestro interno. Y a veces un error que podemos tener es que comunicamos o vendemos como nosotros programamos y al final la familia no lo hace así. Aquí tenemos, por ejemplo, el de impresionistas y modernos que hemos tenido ahora, que ha sido una exposición que ha funcionado muy bien. Este es el espacio familiar y educativo donde sí se puede tocar. Este es uno de los grandes objetivos, es que se puede tocar, se puede interactuar, se puede pintar. En este caso, últimamente se está utilizando mucho tema de imanes para construir cosas con imanes, mucho de pantalla, mucho de bueno, sí, se puede hacer. Cuando es la visita familiar acaba aquí con una actividad de unos 10 o 15 minutos. Cuando es visita educativa también se acaba aquí haciendo otra parte de la visita. Y cuando no hay ni una visita ni la otra, pues está libre y los niños que vienen por libre, pues tú les ves que entran y que juegan. No sé si se enteran mucho. Ahora viene lo de la mediación. Muchas veces dice, ¿pero esto qué aporta? En la visita aporta porque la mediación del educador funciona, pero si va por libre, pues se queda a lo mejor una anécdota. Bueno, pero se sientan, es verdad. Esto que hablamos de espacio para sentarse es así, se sientan ahí y están un ratillo. Y como pues depende de la edad, depende del cansancio como lleven, sí existe. Bueno, aquí tenéis algunas fotos. Y ya 2 ideas más un poco tontas, pero bueno, está bajando la natalidad. No creo que nos influya mucho en los visitantes, porque como yo creo que es el público target mínimo del, entre comillas, normalizado, vamos a decirlo, pero sí es verdad que si notamos que hay menos y hay más competencia, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Veremos qué ocurre con esto de la natalidad. Y aquí algunos temas de la pauta esta que hablaba del sello de turismo que dijo. Viajan las familias, viajan mucho, se mueven mucho, hacen muchas actividades. Aquí veis algunos datos, pero quería poner ¿qué ocurre con el verano? Que cuando más se mueven buscan sol y playa, básicamente, o montaña, bueno, o lo que queramos, ¿no? Pero bueno, cómo se mueven ellos también hay que ver. Y nos ocurre ahora con CaixaForum en Sevilla. No estamos programando en verano porque hay 42 grados y nadie sale hasta las 8 de la noche. ¿Y qué hacemos? ¿No hacemos las noches de verano? Sí, las noches de verano funcionan, pero no sueles ir con familia. Entonces, pues estamos ahí dándole vueltas a un poco a lo que ocurre, ¿no? En un viaje sí es curioso que bueno, tranquilidad, descuentos, entorno agradable, que buscan. Pero en un momento, a ver si aparece por aquí, yo me pregunto por qué vienen a nuestro centro, por la actividad, por el contenido o por la marca. Bueno, pues se mueven en un 50% las dos cosas. La marca del centro hay que trabajarla en las familias y también hay que trabajar el producto. La decisión de si vienen o no vienen no solo por el producto, sino también por la marca que transmitimos a lo largo de los años. Si yo tengo que hacer una perspectiva de los CaixaForum, bueno, pues más o menos el primero se habla en el 2002, como lo entendemos ahora, llevamos 14 años. No sé si es mucho o poco. El de Madrid va a hacer 10, el de Zaragoza el 2000. Bueno, hay que ver un poco y, por ejemplo, aquí viene un dato. Visitas culturales. Cuando planifican, dicen que, bueno, pues esto, la playa, lo que sea, caminar, estar fuera en el ocio, en parques de aventura y visitas culturales.
no estamos mal. A lo mejor no vienen al Rey León, o sí vienen que están aquí, o lo que sea, pero bueno, ahí están. Y aquí veis, por ejemplo, cuando se les preguntó museos de España procedidos por las familias. Yo no sé si están procedidos por las familias, porque al final responde el padre, ¿no? O la madre. Y aquí aparece el Museo del Prado, el Guggenheim, pero bueno, da una medida. El Museo de Ciencias Naturales de Valencia, el Cosmocaixa Barcelona. Y después, si se le pregunta por la mejor promoción y publicidad, pues el Museo de Ciencias Naturales, el Museo del Prado, bueno, y después uno se fija en las acciones que se hacen de comunicación y a lo mejor hacen muy poquitas. Y no... Habría que investigar, ¿eh? Yo no he investigado mucho, pero habría que investigar. Cuando hablan de ocio mejor parque, hablan de PorAventura y Warner. ¿De acuerdo? Y cuando hablan de promoción, pues hablan de... Estos sí, estos son clarísimo que van a la familia y trabajan. Pero bueno, para que veáis algunas otras cosas que trabajan por ahí. Dinópolis, es verdad que es muy importante, no solo para Teruel, que es importante para... o el Loro Parque o el Reino de Xi'an en Tenerife, pero bueno, tampoco insisto más, ¿no? Cuando hablan de estos picos de Europa... Competimos con todo, es decir, en el fondo no competimos con otro museo, competimos con todo lo que haga. Ciudades Patrimonio, Santiago de Compostela, pero no creo que vayan las familias a Santiago de Compostela, es lo que les suena, ¿no? También muchas veces es cuando te preguntan si eres racista, siempre dices que no, lógicamente. Pero Sol y Playa, cultural. El segundo, el tema, y después el concepto de activo, de las familias buscan las cosas activas. No utilizamos esta palabra mucho, pero el turismo activo está quedando como ahí, como un eje transversal que no sé cómo evolucionará. Y ya por último, el miedo de me asocian a un museo de niños, no quiero que me asocien a un museo, o sí o no, o cómo se consigue ese equilibrio. En Estados Unidos está la Asociación de Museos de Niños, que tienen 100 y pico museos, bueno, aquí ponen 341 museos miembros de 22 países, pero creo que en Estados Unidos son unos 140, ¿no? Son museos únicamente dedicados con la mayoría o de ciencias o de descubrimiento o interdisciplinar o llámale como tú quieras, que solo se dedican a niños. Y yo creo que hay que aprender de ellos, que hay cosas que son interesantes. Bueno, hasta aquí lo que quería compartir tampoco. Luego para que tengamos un rato ahora con Antoni y con quien se sube.